En esta píldora de conocimiento relativa al modelo ISLM de economía abierta, vamos a definir lo que es el equilibrio interno, el equilibrio de los mercados de bienes y mercados de activos. Vamos a ver cómo cambian esas expresiones de equilibrio por el hecho de que estemos abiertos al exterior. Vale, el equilibrio interno, como ya sabéis, implica equilibrio simultáneo en los mercados de bienes, que se representa con la recta IS, y los mercados de activos, que se representa con la recta LM. Vamos a ver cómo cambian las expresiones que ya conocemos como consecuencia de que estemos abiertos al exterior. Voy a empezar con la recta LM. En principio, aparentemente, nada cambia. El equilibrio es oferta de dinero igual a demanda de dinero. La oferta de dinero sigue siendo oferta monetaria real, la demanda de dinero sigue siendo una demanda de dinero que depende positivamente de la renta, demanda de dinero por motivo de transacción, y negativamente del tipo de interés, demanda de dinero por motivo de especulación. Esto hace que, operando la expresión de la LM, ya la sabéis porque sabéis que hay una píldora de economía cerrada para obtener la expresión de la LM, su expresión es esta. Aparentemente, insisto, no cambia nada, en principio. Digo aparentemente, ¿por qué? Pues lo digo porque en economía cerrada la oferta monetaria viene determinada por el Banco Central, sin ningún tipo de problema. Y os recuerdo por qué. El Banco Central, su activo, mejor dicho, en su balance, el balance del Banco Central, en el pasivo, tiene el efectivo más los depósitos, es decir, tiene la base monetaria. La base monetaria la determina sin ningún tipo de problemas. Si determina la base monetaria, determina la oferta monetaria a través del multiplicador monetario que controla sin ningún tipo de dificultad. Por tanto, en una economía cerrada, el Banco Central controla a su antojo la base monetaria y, por tanto, determina la oferta monetaria que hay en el país. Sin embargo, en una economía abierta, la contrapartida que existe en este balance del Banco Central es que aquí tiene lo que es el crédito doméstico, lo que son los títulos, los bonos nacionales, y en una economía abierta tiene también las reservas exteriores. Y las reservas exteriores, en un contexto de tipos de cambio fijos, como hemos visto en una píldora de conocimiento anterior, al tener que intervenir para estabilizar la economía, las reservas exteriores pueden cambiar como consecuencia de esa intervención. Y si cambian las reservas exteriores que están en el activo del balance, la consecuencia es que, lógicamente, cambia el pasivo, cambia la base monetaria. Y al cambiar la base monetaria, sin quererlo, cambia la oferta monetaria. Con lo que, por decirlo de alguna forma, el cambio que se produce en el mercado de activos, aparentemente ninguno, porque la expresión algebraica y la representación geométrica es la misma, pero lo que tenemos que saber es que existe la posibilidad de que esta función se desplace hacia arriba o hacia abajo cuando son tipos de cambio fijos, porque el Banco Central tiene que intervenir para estabilizar la moneda. Por tanto, insisto, el cambio es, interno en el funcionamiento del mercado, lo que puede hacer que esta función se desplace sin que haya una política monetaria específica del Banco Central. Y en cuanto a la otra parte del equilibrio interno, a la recta IS, la recta IS hasta ahora representaba en una economía cerrada igualdad de la renta y la demanda. La renta, la producción nacional, y la demanda, pues el consumo de las familias, la inversión de las empresas y el gasto del sector público. ¿Qué sucede? Pues sucede que al abrirse al exterior, los nacionales no tienen por qué comprar solamente lo que se produce en nuestro país, pueden también comprar algo de lo que se produzca fuera, es decir, podemos importar. Y a mayores, los extranjeros pueden comprar parte de lo que se produzca en España, en nuestro país. Es decir, podemos exportar. Con lo que el equilibrio se reformula de esta forma. Se entiende ya que las importaciones valoradas en términos reales en términos reales nacionales, ¿vale? Bien, se reformula de esta forma. La producción nacional se iguala al gasto de los nacionales, lo cual se denomina absorción, lo cual voy a representar con la letra A, más el gasto neto de los extranjeros, que, como todos sabemos, es la balanza comercial. Por tanto, el equilibrio en el mercado de bienes
será la suma de la absorción, que es el gasto de los nacionales, más el saldo de la balanza comercial. La absorción es consumo más inversión más gasto. Voy a recordar, hay píldoras que hemos elaborado para entenderlo, que la expresión del consumo era esta, dependía positivamente de las transferencias, de la renta, negativamente de los impuestos, la inversión dependía negativamente del tipo de interés, el gasto era autónomo. Y por otro lado, la balanza comercial, lo hemos obtenido su expresión en la píldora de equilibrio externo. El saldo de la balanza comercial tenía esta especificación. Dependía positivamente del tipo de cambio efectivo real, de la renta extranjera y negativamente de la renta nacional. Si sustituimos todas estas expresiones en la expresión del equilibrio, tendré que I es igual a C más I más G más C sub I por las transferencias autónomas, más B, más BE por E, más X asterisco y asterisco, más I sub R por R, y más C sub I, 1 menos C sub I. ¿Vale? Ya he sustituido y he operado, ya he agrupado los términos autónomos, los demás términos nuevos que tenemos como consecuencia del sector exterior, la dependencia negativa respecto al tipo de interés y la parte que depende de la renta. Vale, la suma de estos componentes autónomos es la parte autónoma de la absorción y le voy a llamar A super raya. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es pasar este término a la izquierda y despejar a la vez, con lo que tendré que I es igual a 1 partido 1 menos C sub I, 1 menos C sub I más X asterisco I, que multiplica a más B, más la parte que depende del tipo de cambio, más la parte que depende de la renta, la parte que depende del tipo de interés. Esto, como ya sabéis, porque lo vimos en la píldora de economía cerrada, es un multiplicador de mercado de bienes. Lo que pasa es que en una economía abierta, no cerrada. La particularidad es que es menor que en una economía cerrada porque hay parte de los efectos multiplicadores que se van al exterior a través de las importaciones, pero voy a representarlo como alfa. Por tanto, esto sería el equilibrio del mercado de bienes. Si quiero representar la expresión de la IS, lo que voy a hacer es despejar el tipo de interés en función de la renta para saber cuál es la pendiente y cuál es la ordenada. Entonces tendré que esto es A más B por E, más X y asterisco, partido I sub R, menos 1 partido alfa I sub R por I. Esta es la expresión de la IS. Si os dais cuenta, seguimos teniendo, como en la economía cerrada, una ordenada en el origen que es positiva, seguimos teniendo una pendiente que es negativa y, por tanto, su representación es muy similar a la de la economía cerrada. ¿Qué es lo que pasa? Pues en principio que la pendiente es un poquito mayor porque al ser esto más pequeño, como alfa está dividiendo, la pendiente tiene un mayor valor absoluto que en la economía cerrada, pero no es algo relevante. Lo que sí es relevante es que os fijéis que la ordenada en el origen, cuya variación ya sabéis que es lo que determina que oscile la IS hacia la izquierda o hacia la derecha, además de depender de las variables que ya conocemos, además de depender de cosas que ya sabíais, como que cuanto más gasto público esta función hacia la derecha, cuanto más consumo autónomo, lo que sea, va a depender también de dos variables muy importantes introducidas por el sector exterior: el tipo de cambio efectivo real y la renta extranjera. De tal forma que cada vez que aumente el tipo de cambio efectivo real, cada vez que seamos más competitivos o cada vez que les vaya mejor a nuestros vecinos, a otros países y aumente su renta, esto va a hacer que aumente la demanda. Lo cual va a hacer que la IS se desplace hacia la derecha. ¿Por qué va a aumentar la demanda? Porque esto va a hacer que aumente B. Y B, como todos sabemos, ya es un componente que determina la demanda del país. Por tanto, y resumiendo, el equilibrio interno va a venir determinado geométricamente por una situación muy similar a la que teníamos en la economía cerrada, pero siendo conscientes, uno, que la LM puede variar siempre que haya un régimen de tipos de cambio fijos y el Banco Central tenga que intervenir para estabilizar la moneda. Y dos,
La IS puede variar, además de por las causas normales, variaciones del gasto o lo que sea, puede variar siempre que cambie el tipo de cambio efectivo real y siempre que varíe la renta extranjera. Y eso hay que tenerlo muy presente a la hora de analizar la eficacia de las políticas económicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Vamos a ver el equilibrio conjunto y luego vamos a ver la eficacia de la política monetaria y de la fiscal en función de que haya tipos de cambio fijos o flexibles y en función también de los distintos grados de movilidad de capital que haya en la economía.